Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 10, y hoy queremos, queridos amigos, seguir estudiando nuestra palabra de Dios desde el versículo 6. Hoy vamos a leer un poco y reflexionar. Cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería de los arameos de Bet-Rehob y de Sobá, 1.000 hombres del rey de Maacá y 12.000 hombres de Tob. Bueno, entonces, queridos amigos, a ver, los amonitas llegan entonces pues ya por iré, que él iba ahí en el aspecto de romper todo vínculo diplomático. Ahora ellos mismos, por las dudas, porque hoy imagina la David, y Posijá, etcétera, etcétera, a pesar de que no dice nada, dice solamente que David se enteró. Al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Entonces, por eso este versículo que encontramos aquí, el 6, cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería. 20.000 infantes de los amorreos. Hombres libres también. Es decir, que aquí ellos están preparando 20.000 hombres de infantería de los arameos y 1.000 hombres del rey de Maacá y 12.000 hombres de Tob. 20 más 12, 32 más 1.000, 33.000. Entonces, a ver, oye, preparaje. Mirando un poco el contexto bíblico, queridos amigos, lo que estamos estudiando en este capítulo 10, nos enmarca en la tensión diplomática que comienza a surgir entre los amonitas e Israel. Hanún, el rey de los amonitas, había deshonrado a los enviados que David los envió. Él los envió para consolar. Había muerto Nahás, que era el rey, y su hijo Hanún es el que escucha después de sus generales: no, David, va, consuelo, pepeaco, o exploras a ya que o manó, derú, a lleva o manó, najas, o tapea, peo, o atacata en el año de ciudad, o espía. O sea, una desconfianza total. Entonces, ellos le humillan, le cortan la barba, le cortan la ropa, etc. Y ante esta afrenta, que fue interpretada como una ruptura de la alianza, el berit, el pacto, que en la cultura semítica era un vínculo sagrado, queridos amigos. Romper un berit
es un vínculo sagrado, ahora se nos viene algo negativo, es decir, algo que nos va a causar también dificultades, ¿verdad?, de nuestras relaciones. Por eso que los amonitas se perciben ya como enemigos de David enseguida. Entonces, al pensar eso y al darse cuenta de que hacen mal, enseguida ahí sí que ya comienzan a decir, bueno, tenemos que armarnos. Y buscan apoyo también militar, contratando mercenarios, primero arameos. Van a tener que contratar soldados, mercenarios, y en este caso son arameos. Aquí emerge el trasfondo de la narrativa davídica, la consolidación del reino a través de la guerra y la diplomacia quebrada. Esto es lo que nos va a mostrar a nosotros y nos va a justificar, ¿verdad?, este capítulo 10 es importante. Y más aún esta escena, lo que después David, para seguir consolidando su reino, que lo hará a través de la guerra y de esta diplomacia o este berit, esta alianza que fue quebrantada. Entonces esto es lo que va a justificar por qué David va a comenzar a pelear y a luchar. ¿Por qué David tiene que hacer eso? Si él era un hombre siempre pacífico, un hombre bueno, un hombre que buscaba toda la diplomacia, pero aquí lastimosamente, sino que la serapisacuera no entendéis que yo simplemente mandé aquí esta embajada, estos soldados, pero con la intención positivísima, maravillosa, de que ellos puedan llevar mis condolencias a el rey Hanún, en este caso, que es el hijo de Nahás que había muerto. Y bueno, eso es lo que vamos viendo aquí, ¿verdad? Cómo se rompe, cómo se quiebra esta situación. Ahora, si nosotros miramos bien un poco todo lo que va a suceder, ¿verdad?, es una forma también de decir directamente, bueno, nosotros nos encontramos en esta situación y nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros entendemos, porque o desconfía, la David o ahí no exploran o lo que sea para después atacarles. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar?
mientras te pierdes en mis labios. Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. A ti. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad.
Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús, y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10 del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el versículo 6. Cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería
de los arameos de Bet Rehob y de Sobá, 1000 hombres del rey de Maacá y 12.000 hombres de todo el ejército. Es decir, aquí también tienen cola de paja. Espera hoy. Palaña de ella es Huaycapi. Entonces, ella tendrá que vender Huaycapi y no disparar. ¿Y por qué? Y porque en el contexto histórico, lo que se nos presenta aquí, la barba, decíamos nosotros, que era ese signo, el signo directamente del honor, signo del honor. Pero nos encontramos que es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que esta dignidad ha sido quebrada, esta dignidad del berit, esta dignidad de la alianza. Entonces, por esta causa es que los amonitas se perciben ya como enemigos de David. Porque ellos son los que comenzaron ya eso. Orenindo calcula y en cuanto que ellos buscan también apoyo militar contratando mercenarios arameos. Aquí emerge el trasfondo de la narrativa davídica, la consolidación del reino a través de la guerra y de la diplomacia de la alianza quebrada. Por eso que en el contexto histórico, que son las situaciones de tensiones entre Israel y Amón en el siglo X a.C., donde las pequeñas ciudades-estados como Amón buscaban sobrevivir frente al poder creciente de Israel. Procuran sobrevivir. David, verdaderamente. David, siempre se le presenta muy manso, una persona muy tranquila, una persona muy buena. El recurso a los arameos, Aram, muestra cómo funcionaban las coaliciones en la región. Baisha, por ahí ve. Había alianzas militares temporales basadas en intereses económicos y de subsistencia. Entonces funcionaban, queridos amigos, estas coaliciones en la región, por ejemplo, las alianzas militares temporales, pero que siempre se basaban en intereses económicos y de subsistencia. Pero la hostilidad hacia David no era solo personal, sino geopolítica, pues Jerusalén ya proyectaba hegemonía en la región. Este es el sentido histórico, nuestro contexto histórico, que David históricamente fue creciendo también. Estas otras regiones donde existían pueblos que no estaban tan organizados, no tenían la fuerza necesaria, evidentemente que tenían que luchar por sobrevivir, o por lo menos tenían que procurar también ser muy diplomáticos. A pesar de que aquí Amón no es que se presenta muy diplomático, es decir, Amón, a pesar de ser una pequeña población en ese momento, hasta le está desafiando. Hoy desafiado con la David. Maigo, la peyuga, explorador, peyuga, pecuajan, verán, información, pillarase, la dignidad. Pequetillo y lleva la ropa, el manto. Justamente lo hacen humillar, le hacen sentir en la plena y máxima humillación. Claro que David ahora, una vez que se entera, ¿verdad? David se entera, percibieron que David quedó indignado con ellos mientras ellos reclutan otros 20.000 hombres de infantería. El contexto antropológico, decíamos, el quiebre del Cabot,
requiere un cabot del honor, de la gloria. El añade habla ñambeipaina. Y justamente la honorabilidad. Aquí, queridos amigos, estamos rompiendo toda honorabilidad. La contratación de mercenarios muestra la visión pragmática de la guerra en el cercano Oriente Antiguo. El honor debía ser restaurado, aunque implicara de esta manera comprar, tener fuerzas externas, o si no, dañane puacamoy. Aveñane bombareteana con fuerzas externas. Y culturalmente este pasaje refleja entonces la dinámica tribal y la centralidad también, queridos amigos, del honor. Centralidad del honor como principio regulador de la vida política y social. Porque si no tenemos honorabilidad, si no somos gente de palabra, entonces tanto en el aspecto regulador de la vida política y en el aspecto de la vida social, nunca sin honor vamos a poder construir nada. Porque si no, de yaputa, de mondata, de pocaneta, qué cosa de yaputa. Pero al no tener honorabilidad, quiere decir, queridos amigos, que estamos ya un divaire. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar al firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavarte no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavarte no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorar.
Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 4 de septiembre. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro a través del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Tesalónica, capítulo 1, versículos 9 al 14. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo y darán gracias con alegría al Padre, que nos da y nos hace dignos hijos suyos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Queridos amigos, esta es la propuesta del Señor, pero que nos anima a todos. En primer lugar, Peñán de Yara lleva Peñán de Priseno la redención, el perdón, dice, de nuestros pecados, pero justamente por medio de la cruz. Quiere decir, queridos amigos, que para salvar a alguien, para redimir a alguien, también tenemos que ser capaces de derramar hasta la última gotita de nuestra sangre. Quiere decir que no es fácil formar buenos políticos, no es fácil formar buenas familias, no es fácil formar buenos sacerdotes, no es fácil formar buenos hijos, no es fácil formar buenos empresarios. Siempre hay algún problemita, queridos amigos. Pero ante esta situación es el Señor que sale a nuestro encuentro, y Pablo nos dice justamente eso. Peñaten de Ponac, porque ñande yara o me embaitema bebemica tu hanguaisha pe en la PC, apeya pobe y por amia. Porque el Señor les ha regalado lo esencial y lo fundamental. Vengo pereco baitema, pereco la vende inteligencia, peico a hanguala y ponala y bahía. Pereco lleva la vende formación o peago la catequesis. Peya po hanguá vea profundiza hanguá, peñan de yara, ñande boesea. Pereco ve liturgia, o peago diseina, y gato hanguá esa la ya celebra. Es decir, tenemos que vivir en la alegría de esa celebración y de esa fiesta de un encuentro comunitario con el Señor. Y sobre todo, queridos amigos, tenemos esa fuerza y esa gracia que nos empuja a la diaconía, o peago diseina, y allá pongan algo por nuestra comunidad. Añoico pareña de la, allá bebé. Así es que pidamos hoy esta gracia a un Dios que es capaz de entregarse totalmente por nuestra salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza
me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10, el versículo 6 del segundo libro de Samuel. Cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería de los arameos, de Bet-Rehob y de Sobá, 1.000 hombres del rey de Maaca y 12.000 hombres de Tob. Hay algunas palabras claves aquí que encontramos, queridos amigos, que es el hecho de odiosos. La palabra odiosos sería el sané. Ahora, este verbo implica una hostilidad activa, no solo un rechazo pasivo. Atención, hostilidad activa. Si entonces, Ndoro Jerhui, Hashe upeare añepunu ajeka. Situaciones concretas para poder
pelearme contigo. Aekaina, a mañana, a ella, vaya pota. Necesito pelearme contigo, pero de una manera activa. De ahí la sea, bueno, se poshepean y alguna vez se siente hoy la iguaina la se posheja fulano ni tena fulana andie. Pero esa es una manera pasiva, una ira, un enojo pasivo. Habiendo igual, pero se igual, se añemunó, se añandú y nada. Ahora, el enojo activo, queridos amigos, y eso es lo que quiere decir aquí esta palabra sané, es un odio que lleva a una acción y a la ruptura relacional, es decir, de una manera bien concreta. Sea evoinde, sea yacaoinde, hacero esana y cuaseima bebé, y te voy a vociferar y te voy a decir lo que sea, ñañona, y no te haya güero sapucaita ya lleva, o yupe, ya güero sapucaita, o yupe. Entonces es un odio que lleva a la acción en esta ruptura de relaciones. No es un simple sentimiento interno, sino una enemistad manifiesta. No es sentimiento interno. No es simplemente sentimiento interno, sino que es una enemistad que se manifiesta, que se muestra, lo que implica la necesidad inmediata de alianzas. Aquí el texto refleja cómo la afrenta diplomática pasa a ser enemistad militar. Entonces, vamos a entender bien lo que significa, ¿verdad? Esta palabra espectacular, el odiosos, el sané, porque lo que explica la necesidad inmediata de alianza, el texto que nosotros estamos leyendo aquí, estudiando, está reflejando, queridos amigos, cómo esta afrenta diplomática y nada, pero es una afrenta, es una ruptura, siempre pasa a ser una enemistad militar. Ya es ahí, señor, ya mañana bueno con una pequeña urore, usted venía mañana bueno. Se vuelve en una avalancha de problemas, avalancha que ya no podemos detenernos, ¿entiendes? Te hago como uno a escuela o jugar a la tatare, tataí ave, tataí amo, tataí, al final le cuenta hoy coyeti tatawasu, handika tuve malare yoko, allá. Y eso es lo que pasa también muchas veces entre nosotros. Ñamoñe pues uno lleva uno aquí, otro allá, pero ya tú llevas la corrupción. Y ese ya es una corrupción sin nombre. Dica tu veima ya yoko. Da ya ikuaima va epa la ya pota lega tu hanguaisha la ya yoko. Con amondas a partida, con ay ponda ye honorable, lleva que han perdido. Hay que volver a restaurar esa dignidad si uno quiere, dice, reintegrarse a la comunidad. Ñañe reintegraceno. Entonces hay que, queridos amigos, volver a restaurarse interiormente para poder ser reintegrado a la comunidad. Por lo tanto, tenemos, como siempre, palabras claves en este versículo también. El capítulo 10, versículo 6. Cuando los amonitas persiguieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20,000 hombres de infantería de los arameos de Rehob y de Sobá. 1,000 hombres del rey de Maca y 12,000 hombres en todo Israel. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los largos y recurrentes episodios de éxtasis, su rostro luminoso mientras oraba, las extrañas levitaciones en la iglesia y la aparición de los estigmas que sin heridas físicas eran sutilmente visibles sobre la piel y dolorosos en extremo, mantenían sospechosamente pensativas a sus compañeras terciarias dominicas, quienes, decididas a ponerle coto a esta situación, denunciaron a la hermana Catalina Matei ante la Inquisición, tribunal que ni corto ni perezoso tomó cartas en el asunto con prontitud y para el efecto nombró una comisión que le hizo un seguimiento escrupuloso, sin encontrar tacha en sus actuaciones, y luego de varios meses la sometió a un pertinaz y extenuante interrogatorio del que salió airosa, y los inquisidores, admirados de la profunda sencillez de las respuestas de esa humilde campesina analfabeta, la absolvieron. No obstante, la hostilidad de sus compañeras no cesó y Catalina tuvo que refugiarse en el silencio, la oración, el ayuno y la contemplación y sobrevivir varios meses a pan y agua y con la comunión que recibía 3 veces a la semana. Catalina Matei nació en el pueblo piamontés de Raconi en 1486 en el seno de una familia extremadamente pobre que malvivía en una ramada y por eso, expuesta a los vientos y a la intemperie, creció con una salud muy delicada, que no fue obstáculo para que, aparte de las faenas agrícolas y los oficios de la casa que le tocó desempeñar desde muy pequeña, se dedicara con inusitada devoción a la oración, al ayuno, a la contemplación en la soledad del campo, lo que templó su fe y le confirió una entrañable confianza y amor por la Santísima Virgen, el Niño Dios, y una admirable vocación por la vida religiosa. Y aunque dada su condición económica veía muy lejana esa posibilidad, hizo votos de castidad, pobreza, silencio y llevaba una vida conventual de rigurosa austeridad en su propia casa, de la que solo salía, eventualmente, para auxiliar a los más pobres que ella. A los 28 años fue admitida en la orden de las terciarias dominicas, que no son de clausura, y continuó su ruda vida de desapego e intensificó sus jornadas de oración, de ayuno, de mortificación corporal. Después de muchos años de perfecta comunión con Dios, aparecieron las huellas de los estigmas en su cuerpo, el don de la ubicuidad mediante el cual ella era vista en varios sitios al mismo tiempo, auxiliando a los enfermos, y los constantes episodios de éxtasis y levitación que la condujeron ante la Inquisición. Luego de ser absuelta y de soportar durante meses el acoso de quienes la habían denunciado, optó por retirarse a la población de Caramagna, en donde la fama de su santidad se extendió, y todos buscaban su consuelo, su consejo y la salud que regularmente obtenían de sus oraciones. Tras una larga y penosa enfermedad que afrontó con alegría y sin que nadie se enterara, la sorprendió la muerte a solas, como siempre quiso vivir, el 4 de septiembre de 1547. Fue beatificada por el Papa Pío VII en 1808. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la beata Catalina Matei que nos enseñe a perdonar y a afrontar con entereza y humildad los ataques de nuestros enemigos. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Capítulo 10 desde el versículo 6 principalmente de nuestro estudio. Cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería de los arameos, de Bet Rehob y de Sobá, 1.000 hombres del rey de Maacá y 12.000 hombres de Tob. Bueno, ahora tenemos palabras clave, decíamos. El primero era el hecho de contratar, porque ellos contratan hombres para que puedan pelear. Con Aina la Ñandella era, aquí está, reclutar, mandaron reclutar hombres de infantería de los arameos. Ese ya era Sahar, que significa alquilar, recompensar, contratar. Ellos entonces comienzan a reclutar, pero pagando, contratando. Y aquí nada más y nada menos que dice 20.000 hombres. Imagínense lo que significaba eso, tener que pagar a toda esa cantidad de personas. Ahora, la raíz de el Sahar, su raíz, connota una relación transaccional, donde la fidelidad no se basa en alianza espiritual, sino en un intercambio económico. Aquí, queridos amigos, lo único que nosotros estamos viendo es, por lo tanto, un interés económico. No hay ninguna alianza espiritual con estos soldados. No hay ninguna alianza espiritual con este ejército. En este caso son, dice, de la infantería de los arameos. A los arameos, 20.000 hombres afuera, ojo reclutado. No hay alianza espiritual, pero sí hay un intercambio económico. En el contexto, los amonitas compran lealtad de los arameos a través de la plata limpia, lealtad. Pepe yuta, peñoneiro, orenguana, pepe cobra ponata. Lo cual contrasta con la lealtad de Israel basada en la alianza davídica. En la alianza davídica. En cuanto que David, nosotros sabemos que Israel de por sí había hecho esa alianza davídica, pero con el Señor. Hay lealtad de parte de Israel. Estos van y contratan a los arameos, 20.000 y arriba, 20.000. Bueno, quiere decir, queridos amigos, que esta palabra contratar, por una parte, el hecho de ser odiosos, dos palabras claves. Aquí es el Sahat y en el otro era el Sané. Sané y el Sahat son palabras claves que nos ayudan a entender mejor todo este accionar también de los amonitas. Ahora, como enseñanza, encontramos aquí, en este estudio bíblico, un primer elemento que sería la afrenta a los enviados de David. Nos enseña que el respeto y la diplomacia son esenciales en la convivencia humana. Esenciales dentro de la convivencia humana. Porque si no existe el respeto y si no existe el aspecto diplomático entre las personas, ya ataca entonces la guerra, ya a la guerra. Porque somos incapaces de convivir humanamente. Esta es una primera enseñanza, pero magnífica, ¿verdad? Si nosotros afrentamos, si nosotros hacemos cosas negativas contra los demás, ciertamente que estamos abriendo problemas serios en la convivencia de la humanidad, en la convivencia entre nosotros. Pues ñaño en boca pupata, ya yucata cuánto lleva. Un segundo elemento es la contratación del ejército externo, que muestra que la seguridad basada en lo material y comprado es efímera frente a la población de Dios. Contratación de ejército.
ya contratar, ya volver a soldado, ya pagar, vamos a desangrarnos económicamente. Pero ¿qué es lo que quiere decir? En el fondo, quiere decir que es un reino, entre comillas, efímero, un reino que no tiene gente, un reino que no tiene pueblo, un reino que simplemente quedó ahí en la miseria, ¿entiendes? Entonces, si queremos hacer algo, ñande yehewindiga tumo, ahí la yeya pomba ña contratá manter, ña genoi manter. Bueno, esta es una segunda enseñanza. Un tercer elemento es con respecto al odio declarado. Esto también se dice sané, que nos advierte del peligro de dejar que los agresivos y todos los que comiencen a luchar contra nosotros con sus agravios personales se conviertan en una enemistad irreversible. El odio declarado es lo que nos va a mostrar todo eso. Un cuarto elemento de nuestra enseñanza es el honor, ¿verdad? Peañan de hebreo bella es kabot, el peso de por sí. Esto nos recuerda la dignidad de la persona. Y esta dignidad, queridos amigos, no se negocia. Debe ser defendida con justicia, no con venganza. Debe ser, entonces, aquí definida como justicia, no como venganza. Porque justamente David sabe muy bien, se enteró David de esta situación. Pero es simplemente que esta dignidad no se negocia, no puede ser pisoteada. Hay que buscar siempre la dignidad del hombre. Y lo último, queridos amigos, es que la diferencia entre fidelidad por alianza y por contrato, Sahar, por alianza y por contrato, nos interpela hoy, ¿verdad? Nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones comunitarias, se basan en estos valores permanentes, es decir, porque yo aprecio, porque yo amo a esta persona, o simplemente te tengo aquí mientras me servís, mientras me sos útil. De ese vivero, listo, nada, velan de pagar, miren que esto es muy importante, porque incluso en la cuestión política, el pan nuestro de cada día, cada votación, o valelan de voto. Y el que vende después va y le reclama, dejo, y se desea votar, vende, porque dejo a cuea. Mira qué interesante. Ahora me reclamas. Yo ya compré lo tuyo, yo ya te pagué. Vete y no vuelvas más. ¿Entendiste? Pagamos, dejo la de vender. Se dan cuenta, queridos amigos, que la honorabilidad es una cosa demasiado importante, muy importante. Nos basamos en relaciones sociales, laborales o comunitarias sobre valores permanentes o simplemente sobre intereses pasajeros. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.